Sean todos bienvenidos a esta conferencia magistral y especial, en la que hablaremos un tema sumamente importante, como pediatra les digo, que es muy importante, como es la poliomielitis. Le agradezco a todos su presencia en este webinario y de manera muy especial a nuestro experto invitado, el doctor Eduardo de Melo Lobatao, y el apoyo de la doctora Mariela Gámez, colaboradora voluntaria en el Laboratorio de Medicina Experimental del Instituto Oswaldo Cruz por la gestión. Nuestro programa de webinarios está dirigido a fortalecer las competencias a través de la actualización de conocimientos y compartir así las mejores prácticas para la atención, por lo que les invito este día a aprovecharlo de la mejor manera. Respecto al tema de hoy, es importante recordar la naturaleza contagiosa de la poliomielitis, que se dedicó mucha atención desde 1905 a través de la recién creada Organización Panamericana de la Salud, OPS, desde donde nacieron múltiples esfuerzos, acompañados por los gobiernos, hasta la creación de la vacuna para erradicarla. Desde 1984, la región de las Américas fue la primera del mundo en ser certificada libre de polio por la OMS, pero en julio de 2022 volvió a ser noticia al detectarse un caso en Estados Unidos y se encendieron las alarmas. Para ponernos al día sobre el estado de enfermedades, está ya con nosotros el doctor Eduardo de Melo Lobatao, con quien esperamos informarnos y actualizarnos en el tema poliomielitis de la erradicación al riesgo de la reintroducción. Nuestro panelista cuenta con un doctorado en ciencias microbiológicas y una amplia experiencia en el área de microbiología, con énfasis en virología, en el diagnóstico de enfermedades virales y biología molecular. El doctor es investigador en salud pública en el laboratorio de virus respiratorio, enfermedades exantemáticas, enterovirus y emergencias virales del Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, en Río de Janeiro, Brasil. Ha publicado numerosos trabajos en su campo y es citado en múltiples estudios en artículos relacionados. Se desempeña en la formación de recursos humanos para el Instituto Oswaldo Cruz y para la Universidades Públicas de Brasil. También es vicerrector del Laboratorio de Referencia Ambulatoria y Colecciones Biológicas en el Instituto Oswaldo Cruz, Fiocruz, institución que se dedica a la investigación, desarrollo tecnológico e innovación y ofrece servicios diagnóstico para enfermedades infecciosas y genéticas. Doctor de Melo, bienvenido a participar en las conferencias virtuales del Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Es un honor compartir con usted. Agradezco a todos los colegas participantes, especialistas, epidemiólogos, médicos residentes de epidemiología de la Dirección de Epidemiología del MinSal, amigos y invitados por su participación. Pueden dejarnos sus preguntas o comentarios en el chat para que sean respondidos al final de la conferencia. Muchas gracias y bienvenido, doctor. El panel es suyo. Gracias, Jorge, y gracias a todos desde el Instituto Nacional de Salud. Es un gran placer estar acá presente contigo, con ustedes, desde Brasil. Un gran saludo del Instituto y del Ministerio de la Salud de Brasil. Igualmente contento de estar acá y participar de una iniciativa que es muy importante en salud pública, es compartir información. Bueno, entonces, en principio ya me adelanto para agradecer a Mariela, a Silvia, a Glenda, a doctora, a todos que fueron involucrados para que yo esté acá hoy. Entonces, de principio, yo pido disculpas porque mi portuñol es un poco distinto, pero igual creo que conseguimos conversar tranquilamente. Vamos a intentar hoy hablar un poco sobre un tema que es de suma importancia, no solo para el Brasil, pero ya adelanto que para todo el mundo. Seguimos un esfuerzo global para la eliminación de diversos países y seguir para la erradicación del virus y de la enfermedad en todo el mundo. Entonces hoy vamos a hablar un poco de la poliomielitis, hablar un poco del sistema que mira la erradicación y el riesgo que tenemos de reintroducción de una enfermedad tan importante para los niños y obviamente para el futuro de las naciones involucradas. Bueno, antes que nada, un poco el objetivo de esta presentación es hablar un poco de las características de la enfermedad, de la poliomielitis, el agente infeccioso, el poliovirus, que es, es uno de los temas para entender un poco de la dinámica de todo eso.
la importancia del diagnóstico y lo que tenemos de medidas de prevención y control para eso. Entonces, un poco después discutir el tema para salud pública global y los desafíos que tenemos para eliminación a nivel global también. Eso, adelanto que es un tema que tenemos que cambiar la forma de pensar, porque justamente cuando estamos más cerca de lograr un resultado como ese, es que tenemos que hacer mucho más esfuerzo. ¿Ah? Para que, claro, todos los temas estén en consonancia con las necesidades de cada uno, ¿no? Y para que eso logremos a nivel global. Bueno, para aquellos que no están acostumbrados, la poliomielitis es una infección viral altamente contagiosa, ¿tá? Entonces transmitida por un virus. El principio tenemos la infección del trato gastrointestinal. El intestino es la puerta de entrada de la primera infección de estos virus. ¿Ah? Y de ahí el agente es un virus, ¿tá? Un enterovirus de la familia Picornaviridae. Tenemos tres tipos distintos y vamos a hablar sobre eso un poco más adelante. Pero el tema principal es que después de una infección primaria, que obviamente puede, la gran mayoría de forma asintomática, este virus puede atingir el sistema nervioso central y provocar daños neurológicos. Estos daños neurológicos, en principio, pueden llevar a pérdida de movilidad y ahí de los miembros, pero lo más importante es el impacto de los miembros inferiores, las piernas, y si llega a causar una dificultad respiratoria, con el sistema respiratorio, eso puede provocar la muerte. Entonces, de verdad, tiene un inicio muy repentino, es una enfermedad aguda, ¿ah? Y la parálisis es lo que más preocupa a todos involucrados con la parte pediátrica, y de salud pública. Entonces, eso es bastante común. La característica principal es la flacidez muscular, asociada a esa infección. Bueno, como vimos, ya hablamos un poco. El tema es que en pocos días, ¿tá? La enfermedad evoluciona para poder causar la parálisis eh, irreversible en grande parte de los casos cuando se manifiesta los primeros síntomas relacionados a los problemas motores. Entonces, la mayoría de las infecciones, ellas son asintomáticas, o sea, no tienen síntomas, pero en casos graves se pueden llevar a complicaciones muy severas, ¿tá? Desde la pérdida de la movilidad como la muerte en función de la pérdida de la capacidad respiratoria, ¿tá? Entonces, la forma de transmisión es un virus de comportamiento ambiental, ¿tá? Entonces, muy fácil la transmisión del contacto directo entre personas, ¿tá? Contacto directo entre personas infectadas. La vía de transmisión es fecal oral, o sea, las heces contaminadas con virus. Eso se puede contaminar fácilmente alimentos, aguas, objetos y desde el contacto directo con las personas en casa. Entonces, la transmisión es muy fácil. Gotículas respiratorias también, el principio de de la infección, pueden ser una forma, no es la más común, pero sí seguro se puede también observar por eso. Entonces, en ambientes de saneamiento precario, la enfermedad se propaga rápidamente en comunidades donde no se tenga la agua potable o el tratamiento de las heces y del material contaminado. Los principales, los principales pacientes involucrados son niños menores de 5 años, ¿tá? Entonces, estos son los más afectados por la enfermedad. Eh, Eso no es decir que los adultos o los demás de mayor edad no sean también parte del proceso, y sí lo son. Entonces, para la naturaleza sirven como reservorio y se puede transmitir tranquilamente. Incluso las personas vacunadas pueden entrar en contacto con el virus, tener una replicación inicial y al principio eliminar virus normalmente. Obviamente tiene la protección individual y no se propaga tantos virus por tanto tiempo. Entonces,
pero es decir que sí hay una capacidad de infección que se soluciona muy rápido. ¿Ah? Los asintomáticos, como hablamos, son la gran mayoría, entonces el 90-95% de las personas infectadas no presentan síntomas, pero sí tienen la presencia del virus y pueden eliminarlos en las heces naturalmente. Otra parte de aquellos que tienen síntomas, la gran mayoría son síntomas leves, y ahí tenemos lo más común para las gastroenteritis o virosis respiratorias, ¿tá? Como fiebre, fatiga, dolor de cabeza, vómitos. Lo que va a ser más característico será la rigidez del cuello y dolor en las extremidades de los brazos y de las piernas, ¿tá? Es un poco característico. Y en casos graves, claro, la parálisis permanente, entre el 5 y 10% de los casos de parálisis, pueden llevar a la muerte debido a parálisis de los músculos respiratorios. Entonces, es un tema que sí preocupa bastante, preocupó desde el principio, pero ahora ya tenemos como armas para el control. Bueno, hablando de los tipos de poliovirus, son tres tipos originales: el tipo uno, el tipo 2 y el tipo 3 salvaje. ¿Tá? Esos son los virus originales. El serotipo uno es el más común y es responsable por la gran mayoría de los casos de parálisis relacionados con la polio, y todavía circula de forma endémica en dos países, Afganistán y Pakistán. Entonces, es un tema complicado. Es el virus que actualmente lo que más preocupa a nosotros porque sigue de forma endémica en algunos países. ¿Tá? El tipo 2 fue declarado erradicado a nivel mundial en 2015, siendo que el último caso reportado fue en 1999. ¿Tá? Incluso la vacuna oral inactivada ya no tenía más hasta el año pasado el tipo 2. También el tipo 3 fue declarado erradicado en 2019, el tipo salvaje, estamos hablando del salvaje, como el último caso detectado en 2012. Entonces, la erradicación del tipo 2, el tipo 3, es un gran hito en la lucha contra la poliomielitis. Entonces, logramos eliminar los tipos salvajes 2 y 3 y seguimos con el tipo 1 como la preocupación principal. Hay un otro tipo de virus que llamamos del poliovirus derivado de la vacuna. Y cuando tenemos la C asociado a esa sigla, significa que el virus está circulando, sea en la parte ambiental o sea en casos de brotes específicos. Y este virus resulta de la mutación del virus vacunal atenuado, que es conocido como la VOC, en áreas de baja cobertura vacunal. Aquí hay un tema muy importante, justamente como lo que se preconiza la Organización Mundial de la Salud o la OPS o la gran mayoría de los ministerios de la salud de los países, es que una alta cobertura vacunal es muy importante, arriba de 90-95% por lo menos. ¿Tá? También existen los virus derivados vacunales, ¿no? Tipo uno, tipo 2 y tipo 3 circulando, siendo que el tipo 2 actualmente es el más frecuente identificado. Entonces ya no tenemos el presente en la vacuna oral, ya no tenemos el tipo 2 salvaje, pero sí tenemos el tipo 2 circulando en forma del derivado de la vacuna. ¿Tá? ¿Por qué eso es importante? Porque dependiendo de la diferenciación de los tipos de serotipos que tenemos, ¿tá? Tenemos estrategias diferentes de inmunización de respuesta rápida a los brotes. Es muy diferente entender que tenemos un brote de un virus derivado vacunal tipo 3 do que un virus salvaje tipo 1. ¿Tá? Eso es entender que si tenemos un tipo salvaje, todo eso que informé antes de la enfermedad, de la posibilidad de parálisis y todo eso es mucho más evidente. ¿Está bien? Entonces es mucho más complicado el enfrentamiento. ¿Ah? Bueno, para el diagnóstico, lo que tenemos en principal, ya hablamos mucho de los síntomas, es un tema complicado. Todo lo que tenemos como indicación de parálisis flácida aguda, es fundamental hacer la investigación virológica, la recolección de muestras,
basado obviamente en la anamnesis inicial del pediatra o del médico involucrado en el caso, se basa en la observación de los síntomas, en la debilidad muscular y la evidencia obviamente asociada a la parálisis flácida aguda. Entonces, el historial de exposición a regiones donde hay casos conocidos o casos con personas infectadas en contacto, eso ayuda mucho a direccionar el diagnóstico preliminar. Entonces, eso sí encaminado para el laboratorio, sea de referencia regional, sea nacional o sea internacional, para conocer exactamente la naturaleza del virus, si es el virus polio y qué tipo de virus polio es. ¿Tá? Para las pruebas de laboratorio, el común, el más importante, el más sensible, es aislamiento del virus. ¿Tá? Tenemos el virus, las muestras tratadas e inoculadas en diferentes sistemas celulares y que por lo menos por 14 días tenemos que acompañar el efecto citopático en este sistema para ahí sí saber si estamos aislando un virus tipo polio y obviamente en muestras de heces o muestras de líquido cefalorraquídeo, en caso de meningitis también, se puede observar la posibilidad, la presencia del poliovirus en estas muestras. ¿Tá? Las pruebas de PCR, hoy en PCR en tiempo real, tenemos un algoritmo de identificación de los diferentes tipos de polio, ¿ah? Sea salvaje, sea derivado vacunal, sea Sabin-like, son los virus vacunales originales. Eso se puede evaluar a partir de un algoritmo. Y teniendo este resultado en las manos, ahí sí, tiene que ser lo más rápido posible, lo más preciso posible. Todo que se encuentra en esta etapa, tenemos que hacer la confirmación por secuenciación del genoma, ¿tá? Principalmente en la parte de la BP1, donde identificamos las mutaciones o si es un virus salvaje. ¿Tá? Hay pruebas de sorología que, claro, no son las más indicadas para la búsqueda, ¿no?, de los casos, porque seguramente puede significar la presencia del virus, pero también la presencia previa de la vacuna. Entonces, lo que es muy bueno para la evaluación en salud pública es el inquérito sorológico, saber cómo está el estatus serológico de los pacientes o de las personas de la población vacunadas. Eso es muy importante, porque es decir que a veces tenemos diferentes estatus inmunológicos dependiendo del sistema de vacunación que cada uno país elige para sí. Entonces hay diferentes sistemas y eso tiene obviamente que seguir acompañando, buscando para saber si la seroconversión está de verdad actuando. ¿Tá? Entonces ya hablamos sobre la importancia del diagnóstico preciso, porque tenemos que buscar, obviamente, todos los casos activos de parálisis flácida o sospechosos de parálisis flácida, así como el diferencial para Guillain-Barré, que es una enfermedad también que lleva a parálisis. ¿Tá? Entonces, si la sospecha es Guillain-Barré o parálisis flácida, es fundamental hacer la prueba para los poliovirus e intentar identificar si en estos casos hay algún poliovirus involucrado. ¿Tá? Eso es fundamental para el control de brotes y todas las estrategias de vacunación y de control de la enfermedad en cada zona. ¿Está bien? Bueno, para la comprensión de la vacuna tenemos actualmente dos vacunas. La vacuna Sabin oral. Las vacunas están producidas desde los años, final de los años 50, después de los años 55, por ahí, hasta los años 60. La vacuna Sabin oral era un virus atenuado, está enfraquecido, donde tiene una alta capacidad de prevención de la transmisión, porque provoca una fuerte inmunidad intestinal. Y además que eso tiene una gran eficacia con por lo menos dos dosis. ¿Ah? Eso es importante porque el virus que se puede manejar acá hace la sustitución en la naturaleza del virus salvaje por el virus vacunal. Entonces, es decir, que un niño vacunado tiene la capacidad
de vacunar otras 5 personas más. Entonces eso mantiene la activación del virus en el sistema, ¿tá? El virus vacunal. Ya la vacuna inactivada es un virus producido también en tipo celular, pero que no tiene la capacidad de producir infección. Solamente presenta el sistema inmunológico y el sistema inmunológico va a reaccionar para responder a esa estructura, ¿no? Que no es natural para la persona. La interrupción de la transmisión es muy eficaz cuando estamos trabajando con la vacuna oral, porque impide justamente la replicación desde el principio de la enfermedad. Ya in- la vacuna inactivada un poco menos eficaz, mas tiene una protección sistémica individual. Entonces tenemos dos estrategias que combinadas tienen una importancia muy grande, pero obviamente tenemos que saber en qué momento tenemos que utilizar cada una de las. ¿Cuál es el riesgo de derivación del virus? ¿Ah? La verdad, para los poliovirus atenuados, tenemos el riesgo de mutación del poliovirus y justamente la reversión de un virus vacunal para un virus que tenga la capacidad de causar la parálisis nuevamente. Es decir, que 10 mutaciones en la VP1 ya es considerado un virus derivado vacunal. Eso significa que el virus está evolucionando en la población por lo menos un año completamente. Entonces, si tenemos una baja cobertura vacunal y estos virus circulando en la población, tienen la capacidad de reversión del caso. Obviamente, eso no es lo actual. Es muy, muy raro que eso pase, pero puede pasar. Y claro, la inactivada, por el nombre que tiene, ya sabemos que es imposible que pase. ¿Está bien? Ningún riesgo asociado. Los ideales son en campañas de masa para la vacuna oral y para la inmunización rutinera y sustitución a largo plazo de la vacuna inactivada, porque ahí no tenemos el riesgo de que haga ningún caso derivado de la vacuna en el futuro. Para los requisitos de almacenamiento, para mantener las vacunas, se quiere una cadena simple para la vacuna oral. Ya para la vacuna inactivada, una cadena más rigurosa y obviamente dispositivos médicos para aplicación de la vacuna, la jeringa y todas esas cosas. Entonces, claro, un sistema mucho más fácil para la vacuna oral, que todo el mundo la conoce, ¿no? Como las gotitas esas, 2 gotitas que salva de la parálisis. Pero eso sabemos que es un sistema que tiene que estar conectado y pensado para utilización de los dos sistemas, dependiendo si queremos contener los brotes o si queremos mantener la alta cobertura vacunal. Entonces, eso es muy importante. Acá solo para tener una idea, esa es una gráfica de Estados Unidos, pero pasa eso por muchos países, por la gran mayoría de los países. Desde el principio de la vacunación tenemos este escenario para la enfermedad. Entonces, la reducción drástica de los casos de polio y de las muertes asociadas a poliomielitis, no solo de los casos de parálisis, pero de la muestra también. ¿Ah? Entonces, como línea del tiempo, ya desde antes de Cristo, ya tenemos relatos de algunas figuras que presentando se describía como la parálisis asociada a, desde el Egipto antiguo. Entonces, eso muestra muy bien cómo la enfermedad ya está junto de los humanos a mucho tiempo, ¿no? Aquí el médico británico Michael Underwood, por la primera vez, relata una debilidad de las extremidades inferiores en 1784. En Alemania también, antes ainda del siglo pasado, ya teníamos casos asociados a una enfermedad contagiosa, ¿no? Que se desenvolvía justamente, esa es la primera investigación sobre el tema asociado de una forma sistemática médica. Muy importante eso. El primer brote significativo de parálisis en Estados Unidos
¿tá? Que llevó justamente a formación de muchas actitudes dentro de los países, a juntar las acciones y a formación de una salud pública mundial involucrada en el estudio, en la mitigación de todo el tema. ¿Tá? Ya en 1907, ¿tá? El virus ya se consigue diferenciar los diferentes tipos clínicos de polio. Entonces, se empieza la clasificación del virus, de la enfermedad, perdón. En 1908, algunos médicos vemos que eso está todas las hipótesis relacionadas a la posibilidad de ser un virus el causador de la enfermedad. Entonces surge ahí el principio del siglo pasado. Ya en 1916 se aumenta la preocupación de ambos los lados del Océano Atlántico en Estados Unidos con la investigación sobre la propagación de la enfermedad. Entonces, eso empieza a moverse. Y obviamente, con la descubierta del microscopio electrónico y otros dispositivos, ¿no? científicos, se empieza a identificación de los virus y identificación de los tres tipos de virus salvajes responsables por la poliomielitis. Ya en 1938 tenemos la Fundación Nacional para la Parálisis en América, ¿tá? Que más tarde se convierte en una de las organizaciones de reducción de los fondos para investigación de polio. Entonces, se piensa algunas acciones mundiales específicas con financiación para los estudios relacionados a polio. Tenemos también 1948 el Premio Nobel para la descubierta de cultivar el virus polio en células vivas. Eso cambia completamente toda la forma porque el desarrollo tecnológico es posible tanto para el diagnóstico, saber si es polio o no, y para la descubierta más importante en principio, las dos vacunas, ¿no? Ya a los años 50 de Jonas Salk, la inativada, inyectable, y de Albert Sabin, la vacuna contra polio oral, ¿ah? Que rápidamente se convierte en la vacuna de elección para la mayoría de los programas nacionales de inmunización. Es decir, que hasta acá, a los años, fines de los años 50, principios de los 60, todos los países, más de 125 países, tenían el tema polio como un tema principal en salud pública. ¿Ah? Ya en los años, entre los años 70 y 80, se demuestra que la poliomielitis está muy extendida en muchos países, ¿ah? En desarrollo, principalmente acá en las Américas, en toda la zona de África y Asia, ¿ah? Llevando la introducción del plano de inmunización sistemática de la OPV y casi todos los programas nacionales de inmunización de estos países. Entonces, esa es una estrategia que cambia mucho las cosas y mantiene eso en un nivel de importancia mundial. Entonces, en 1974, la Asamblea Mundial para la Salud aprueba la resolución para crear el programa ampliado de inmunización para llevar vacunas a niños de todo el mundo. Entonces, eso es muy importante. Acá un marco muy diferente. En 1985, el Rotary International Club, lanza el Polio Plus, el primero y mayor apoyo del sector privado coordinado a nivel internacional. ¿Ah? El compromiso inicial fue de 120 millones de dólares, ¿ah? Pero hoy los números ya pasan de 2 billones de dólares involucrados en los procesos de inmunización para todos los niños del sistema Rotary Internacional. Entonces fue una parte muy importante para todo el programa. En 1988, la polio ya había paralizado más de 1.000 niños en todo el mundo por día. Eso, lembraron que teníamos cerca de 125 países involucrados. Entonces, impulsiona a la Asamblea Mundial de la Salud a lanzar la Iniciativa Mundial para la Erradicación del Polio, ya que ya teníamos las vacunas. La estrategia era mover con los planes para que para lograr estos resultados. Ya en los años 90, la Red Mundial de Laboratorios de Polio se establece
y formalmente para detectar la presencia de poliovirus salvajes y derivados vacunales. Entonces, el desarrollo tecnológico consigue llegar a todas las partes del mundo y identificar los virus en menos casos es fundamental para lograr la contención de los brotes y epidemias que pueden surgir. ¿Tá? En 1991, acá el último caso, ¿tá? En las Américas, ¿tá? En el Perú, acá Luis Ferrín, esta es la última foto relacionada a este niño en 91. Y 94, después de todos los estudios, ¿tá? De cero prevalencia y de búsqueda activa de casos del virus salvaje, las Américas son consideradas erradicadas completamente del virus polio, del tipo 1, 2 y 3. Entonces, eso es muy importante. En China, en los años 80, millones de niños ya estaban vacunados. Entonces, eso empieza a se desarrollar por muchas partes del mundo. Llegamos ya al año 1995 con 56 millones de niños vacunados en 19 países en la región de Europa, Mediterráneo y Mediterráneo Oriental de la ONU. En India, 87 millones de niños ya están vacunados en este periodo. Entonces vemos que el esfuerzo de todos los sistemas de salud públicos del mundo estaban direccionados para lograr este resultado. ¿Tá? En, en los años 90, en Pensa África, el presidente Nelson Mandela lanza oficialmente la campaña para eliminar el polio. En 420 millones de niños africanos son vacunados durante los días nacionales de inmunización. Entonces es un logro espectacular eso. ¿Vale? En 1997 ya tenemos del Pacífico Oriental. Se trata de una niña de 15 meses llamada Moon. Entonces, ese fue el último caso en nuestra región. ¿Tá? Entonces, estos niños son icónicos porque permiten justamente determinar el marco donde se termina, donde se empieza a ver un futuro mejor con la enfermedad. Lo mismo pasa en Turquía en 98 y en algunas otras partes del planeta. ¿Tá? El secretario general de la ONU acepta negociar las treguas para la inmunización. Entonces, tuvimos el pasado muchos problemas con guerras civiles, principalmente en la región de África, pero aún sí, eh, la discusión para justamente actuar en áreas, en zonas de conflicto es muy importante, aún más en los días de hoy, que parece que estamos pasando por los mismos problemas de vuelta. ¿Tá? A los años 2000 seguimos evolucionando y llegamos al número récord de 550 millones de niños en la última década recibiendo la vacuna. Entonces eso es espectacular. Ya pasamos de más de los 575 millones de niños en más de 94 países, incluyendo a 35 millones en Afganistán y Pakistán, donde hay la zona endémica aún para el virus tipo 1. ¿Te acordás? La región de Europa en 2002 es certificada justamente libre de polio. Entonces tenemos más de 100 países y más de 500 millones de niños vacunados. Logramos en 2003 justamente en Nigeria las campañas de vacunación a suspender tras rumores de infundados sobre la vacuna contra polio. Acá ya teníamos movimientos antivacunas trabajando contra la propuesta de eliminación. Entonces, eso enfrentamos hoy de vuelta. Entonces, estamos hablando ahí más de 20 años atrás, pero que sigue como un tema principal para lograr eso. 2004, África, en las Jornadas Nacionales de Inmunización, en 23 países, 80 millones de niños lo que se supone el mayor esfuerzo coordinado para eliminación en el continente. Entonces, seguimos los esfuerzos. Lembramos que hay toda la inversión de los países, de la OMS y de varias compañías privadas para lograr eso. Entonces, en 2005 ya están disponibles las nuevas vacinas, ¿tá? Las nuevas OPVs para mejorar el impacto de las actividades de inmunización complementaria para la parte de refuerzo. ¿Tá? Y ahí ya tenemos pensado en
una nueva era de la vacunación oral. ¿Tá? En 2010 siguen existiendo cuatro países endémicos, que Afganistán, India, Nigeria y Pakistán. Y se han logrado frenar los brotes en Yemen, Indonesia y algunos otros países solo en los últimos años. ¿Tá? Ya en 2007 pasamos para más de 400 millones de niños en 27 países en Día Internacional de la Paz. Entonces, seguimos vacunando mismo en áreas, en zonas, ¿no? De Afganistán y Pakistán y todo eso, pero aún no logramos que el país no siga más endémico, pero es un esfuerzo de siempre. En 2008, un nuevo brote se propaga en Nigeria, en África Occidental, y la erradicación de polio se convierte en la máxima prioridad para la Organización Mundial de Salud. Entonces se aumentó los esfuerzos para no solo contener el brote, pero para seguir aportando para la eliminación en la región. Hubo brotes seguidamente en otras zonas de África, pero que también se logró controlar estas partes, tanto en 2009 como en 2010 en la región de India reportan el último caso en 2011. Entonces hablábamos que en 2010 teníamos aún cuatro países. Acá India sale del grupo y entra para el grupo de los que tienen el virus eliminado en el país. Y para el final, ya en los últimos años, tenemos el último caso de poliovirus en Nigeria. Entonces, en 2012 sale también Nigeria como país endémico para la polio. Y toda la parte sudoriental de Asia también declarada libre de polio. Ya en 2016, como hablamos anteriormente, se elimina el virus eh, 2 y 3 ya en esa región, en todas las regiones del mundo, sin pensar el cambio gradual de las vacunas orales. Entonces ya se saca el tipo 2 de la vacuna y mantiene la bivalente oral tipo 1 y 3 solamente, combinada con la vacuna inactivada. Bueno, lo que tenemos como factos importantes en Sudamérica, en Latinoamérica, de una forma general, es que ya no tenemos casos a más de 30 años, ¿no? Entonces, el objetivo en 1985 fueron establecidos para las Américas de eliminar, entonces fueron los primeros continentes a eliminar el virus. Entonces logramos en 1991 el último caso, y 94 el certificado de eliminación de la circulación del virus salvaje por acá. Entonces un logro espectacular que ahora completa 30 años, ¿no? Entonces, muy importante. Haciendo un recorte de lo que tenemos hoy de riesgo en las Américas, quería llamar la atención para, para la región y vemos que hay muchos países que están en riesgo alto, por ejemplo Brasil o Argentina, que está en riesgo muy alto. ¿Ah? Y gustaría destacar que El Salvador tiene bajo riesgo, ¿ah? de introducción del virus. Pero si miramos alrededor de El Salvador, que está por acá, tenemos muchos países, ¿no? Con riesgo asociado a eso. Y además de que tenemos una zona acá muy turística, ¿ah? Donde recibimos muchos turistas de muchas partes del mundo, incluyendo zonas endémicas donde el virus está circulando o zonas donde la cobertura vacunal no es tan alta. Entonces, eso de una forma general es muy bueno entender que países como Colombia, El Salvador, Chile, ¿no? Están con bajo riesgo, pero aún sí no podemos bajar la guardia porque la circulación de personas y la dificultad de contención de los brotes puede justamente hacer con que este estatus cambie muy rápidamente. ¿Ah? Acá de vuelta.
llamando la atención para El Salvador, obviamente donde el país que estamos hoy hablando principalmente, pero tenemos un recorte muy similar a muchos países acá de la zona, pero vemos que El Salvador viene manteniendo, ¿tá?, la inmunidad relativa cerca de los 75-80%. Hay algunos países obviamente que llevan un poco más, un poco menos, pero hay que lograr mantener los altos niveles. Eso llama la atención. Por más que no tenemos casos, creo que El Salvador, el último caso, creo que si no estoy errado, Jorge después puede corregir, desde el 89, creo, pero es por ahí, en los años 80, el último caso. Y tenemos que tener en cuenta que la cobertura vacunal hay que mantenerse a lo máximo posible. ¿Está bien? Acá solo para llamar la atención, los desafíos epidemiológicos que tenemos es que el virus sigue endémico, como hablamos, en dos países, pero justamente en Gaza, donde hoy vivimos una crisis sanitaria muy complicada por la guerra el conflicto, ¿no?, militar entre Israel, ¿no?, y estos grupos terroristas. El primer caso desde el 25 años, un caso con el virus salvaje de poliotipo tipo 1. Entonces, un caso de parálisis, de un niño no vacunado, ¿tá? Entonces, eso llama la atención para los conflictos y cómo es complicado justamente actuar en estas zonas, ¿no? Entonces, vemos la cobertura vacunal ir abajo y con la introducción de un virus salvaje es difícil contenerlos, ¿tá? Entonces, en una zona de guerra. Acá solo para mostrar cómo la cobertura vacunal, ¿tá? Acá tenemos un recorte importante en Brasil, que ya hasta acá, el Brasil tenía un programa que era un ejemplo, ¿no?, para muchos países y mantenía los altos niveles arriba de 95 hasta 2016 y tenemos un impacto muy grande, ¿tá?, con los programas de inmunización, no solo para polio, pero general, sarampión y todos los demás. Tuvimos un problema muy grande y hoy un recorte importante que el mundo también pasa un poco por eso. Obviamente, Brasil tiene un impacto en eso, pero es un tema complicado. Acá hablamos de los años 2020, ¿tá? Lembrando a todos ustedes que tenemos países con brotes de virus derivados vacunales, zonas endémicas para el virus, justamente en muchos países del Centro África, Suráfrica. ¿Está bien? Acá llamo la atención para justamente el último año, donde tenemos la vacunación contra polio. Y lo que vemos es, lo mejor sería estar en el azul o azul oscuro, y lo que vemos es que las regiones donde justamente tenemos la menor cobertura vacunal está en las zonas de la América, justamente América del Sur y América Central y Caribe, y África. África tenemos muchos brotes de diferentes tipos de polio y justamente con una baja cobertura vacunal. Entonces, lo más complicado es pensar que nosotros no estamos cerca de eso, estamos mucho más cerca de eso. Entonces ahí llamó la atención para que toda esa zona tropical tenemos que manejar esto de una forma distinta actualmente y lograr los resultados que ya teníamos anteriormente, el azul más oscuro, ¿vale? Entonces, solo para mostrar un recorte del número de casos que hemos observado del virus derivados vacunales, y el más común actualmente es el DPV tipo 2, justamente el virus que no hace más parte, no hacía más parte de las vacunas antiguas. Ahora está reintroduciendo las vacunas inactivadas y las nuevas vacinas orales también. Acá un recorte importante. Eso tiene el últimos 2 meses, 3 meses. Un caso de virus derivado vacunal acá en la región de las Américas, en la Guyana francesa. Entonces, en un periodo de 3 meses fueron identificados en la parte ambiental
Entonces, el monitoreo ambiental, no en casos humanos, el virus derivado vacunal tipo 3. Entonces, eso llama la atención justamente porque es un virus circulando en la población, porque cuando se encuentra en la parte ambiental, significa que está circulando en la población en niveles considerables. ¿Tá? Entonces, en la región de las Américas, tuvimos este resultado agora en los últimos meses, que viene de agosto, septiembre y octubre. ¿Tá? Entonces, el virus está circulando en la región de las Américas. Y hablando en lo que tenemos actualmente, seguimos en la última semana, ¿tá? Eso estamos hablando de la última semana. Seguimos con casos en Afganistán y Pakistán. Eso para el año ya pasa de los 50 casos asociados, ¿tá? En Chad ya tenemos circulación del virus tipo 2, Nigeria el tipo 2, Polonia el tipo 2 y Sudán también el tipo 2. Entonces, Polonia es un país que tiene como 95% de la cobertura vacunal, pero que aún sí utilizan solamente la vacuna inactivada, pero aún tenemos la posibilidad de casos de VDPV circulando. Eso sea, o tiene más de un caso asociado o tiene virus en la parte ambiental. Muestra que el virus está circulando. ¿Está bien? Esto es los nuevos planes. Acá está lo que vemos logrando a lo largo de los años. Esas son las vacunas, ¿ah? Desde el principio hasta ahora. Entonces, los últimos años tenemos la nueva OPV2. Acá, el periodo donde se eliminaron los virus salvajes del mundo. Entonces, las Américas fueron las primeras a lograr eso en los años 94. ¿Tá? Llegó a la región de África en 2020, pero seguimos con brotes, ¿tá? No tenemos virus salvajes acá en África, seguimos solamente en Afganistán y Pakistán. Y acá estamos con la parte de certificación. Necesitamos eliminar el tipo 1 y todos los virus derivados vacunales. Entonces hay un esfuerzo muy grande para lograr. Acá está el primer marco de la estrategia de erradicación. Sería eliminar todos los virus y hacer la transición para la vacuna inativada de todos los países en el año 2000, ¿tá? Pero obviamente no logramos, y eso fue llevando para adelante. Entonces, el último escenario que tenemos posible con el esfuerzo global es de llegar al año 2026 para hacer el shift, el cambio, ¿tá? Para la vacuna inativada sin haber brotes importantes en el mundo y obviamente sin países endémicos para el virus salvaje. Es el más reciente objetivo, ¿tá? Como hablamos anteriormente, el desafío es acceso a regiones geográficas muy distintas. Ese es un caso que vimos el año pasado, en marzo de 2023, en Perú. ¿Ah? Un caso de FDPV tipo 1 en una región muy complicada dentro de la floresta, una comunidad indígena, donde un niño de 1 año desarrolló paralisia flácida. Hicimos las pruebas y el virus fue detectado. El niño quedó con parálisis. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? La muestra llevó como casi 30 días para llegar al laboratorio, porque la zona es una zona muy, muy complicada, cerrada dentro de la floresta, donde no hay cómo llegar muy fácil. Entonces, y lo que vimos en la región, la cobertura vacunal era de un poco más de 30% de cobertura. O sea, nadie vacunado en la región. Entonces, otro tema complicado es la seguridad de los trabajadores en áreas de conflicto, como vimos en Gaza, por ejemplo. Cómo almacenar y transportar vacunas, de cadena de frío en zonas donde tenemos este tipo de situación. Es extremadamente complicado. Entonces, o llegar a una región muy, muy cerrada para eso. ¿Ah? Entonces, de verdad, tenemos que pensar un poco distinto y no solamente pensar que estamos cerca, de pensar que no estamos cerca, tenemos que pensar como algo nuevo,
y enfrentar eso como algo nuevo. ¿Tá? Entonces acá teníamos un periodo sin la campaña de eliminación, ese sería el escenario actual. Entonces la estimativa es que justamente con el trabajo que ya tuvimos, es capaz de eliminar más de 2,2 millones de casos de paralisia de polio desde el año 98 hasta 2018. Entonces, el escenario sin las vacunaciones, sin los programas de erradicación, estaríamos así, ¿tá? El actual es que estamos en esa posición, pero aún sí necesitamos lograr el éxito. Esto es solo para demostrar que hay un costo en todo eso que estamos hablando. Entonces, obviamente, cuando se hace la elección de un sistema de vacunación para polio, eso tiene un costo. Entonces, si mezclamos la polio oral, por ejemplo, y la inactivada en 3 dosis, tenemos lo máximo del costo en $5 y 3 centavos por, por ciclo de vacunación para un niño, por ejemplo, completo. Cuando el contrapunto, los sistemas que utilizan la vacuna oral, ¿tá? Para el sistema, justamente tienen la parte menos costosa, ¿está bien? Hoy en Brasil tenemos de vuelta una vacuna con los tres tipos, pero una vacuna inactivada, ¿tá? El sistema utiliza 3 dosis más un refuerzo con la vacuna inactivada, ¿bien? Bueno, las implicaciones del programa que tenemos para el cambio de la vacuna trivalente para la vacuna bivalente oral. ¿Tá? Sacamos el tipo 2, ¿tá? En el año 2014, pero hasta el año 2016 más ninguna vacuna oral tipo 2 estaba presente. Pero con el tema de volver el tipo 2, ¿no? Como un virus derivado de la vacuna, muestra que el virus siguió circulando en la población por, por todo ese periodo, ¿no? Entonces, tenemos que tener en mente que hoy seguramente vamos a tener que reintroducir una vacuna para polio tipo 2 para contención de brotes y para mantener los niños con la cobertura vacunal para el tipo 2 también. Entonces hay que volver algunos pasos para eso. Y obviamente pensar en la vacuna oral como un refuerzo, ¿tá? Además de la contención de los brotes y epidemias que vengan a surgir. ¿Tá? Mantener la capacidad de respuesta, eso significa la observación y la búsqueda de casos activos de parálisis flácida y obviamente observar qué tipos de virus están circulando en la población y en la parte ambiental también. Una parte importante de esa parte es justamente la búsqueda ambiental. Se puede monitorear también si el virus está circulando o no. Y justamente tener en cuenta que la contención del virus tipo 2, ¿ah? Saber que el virus tipo 2 debe contenerse en los más altos niveles, ¿ah? Y no tener como un virus común circulando normalmente, ¿ah? Entonces tenemos que aumentar lo máximo de biocontención actual para trabajar con estos virus, para que eso no vuelva a ser un problema en salud pública mundial. Es el sistema actual. Tenemos algunos brotes asociados a algunos países, pero sí, aún tenemos los dos países endémicos relacionados. Pero el año 1980 aún teníamos todos los países con casos acá endémicos. ¿Está bien? Entonces, acá, más una vez, la línea del tiempo para la eliminación y para el cambio de las vacunas asociados al final del año 2026 y pensar justamente, intentar los resultados necesarios para la eliminación completa del virus y seguir con la vacuna hasta lograr no encontrar ningún virus más, ni derivado vacunal, ni derivado ni salvaje. Bueno, lo demás sabemos que el futuro nos espera. Yo creo que sí.
creo que sabemos. Si no hacemos lo que tenemos que hacer, el trabajo de contención, la búsqueda de casos, la vacunación, la cobertura vacunal arriba del 95%, el control de brotes y la eliminación de los virus salvajes, tenemos un problema muy grande. Este último año falleció el último hombre que vivía con el pulmón de acero, Paul Alexander. Él vivió ahí desde los 5 años de edad, más de 70 años viviendo acá. Entonces, hasta actualmente solamente Marta sigue viva con el mismo sistema, ¿tá? El pulmón de acero. Entonces, no queremos volver a eso de ninguna forma, ¿tá? Entonces, me gustaría decir que justamente el Polio Global Eradication Initiative, que armado entre muchas instituciones, ¿no? Con apoyo obviamente de PAHO y de los ministerios de la salud de los países, viene logrando un resultado fantástico, pero que aún sí sigue siendo importante aportar por eso. ¿Tá? No podemos bajar la guardia ni un minuto. Entonces, gustaría decir muchas gracias una vez más a Jorge, a todo el Instituto Nacional de Salud, de El Salvador, al Ministerio de la Salud y a todos los presentes por estar acá conmigo hoy discutiendo este tema que para mí es fundamental. Entonces, yo trabajo en Fiocruz, el Instituto Osvaldo Cruz, el laboratorio que es referencia regional para poliomielitis. Entonces, nosotros acá en Brasil trabajamos para todo el Brasil y para los países que no tienen un laboratorio de referencia, incluindo recibiendo refugiados de países como Afganistán, por ejemplo. ¿Tá? Entonces, un gusto estar acá y seguimos trabajando y estamos en contacto. Gracias. Gracias, doctor Eduardo Bolotao. Excelente ponencia. Qué imagen más impresionante la que nos presentó, de lo que hablábamos antes de comenzar, para las nuevas generaciones de médicos, enfermeras, de lo que nos acompaña en los primeros niveles hasta los hospitales, para que puedan ver que lo que se vivió todavía, lo que todavía tenemos algún recuerdo de algún amigo con poliomielitis y todo lo que dejó, pues es muy importante. Gracias, doctor. Procedo a leer los comentarios y preguntas para que los pongamos en común. La doctora Ana Yamilet Hernández nos hace este comentario. Buenas tardes. Excelente ponencia. El Salvador, durante este último informe anual, ha dejado evidencia de las actividades que certifican la verificación del estatus de la polio, la mejor cobertura de vacunación, el fortalecimiento en el cumplimiento de la vigilancia epidemiológica, los análisis de riesgo, las actividades de contención, que es un esfuerzo del país que es gracias a los niveles locales, hospitales, el compromiso de los trabajadores de salud y el reto a mantener esta certificación. Entonces nos está diciendo aquí la doctora de que todos los niveles que se están llevando en nuestro país para poder mantener esto. Otro Sí, está muy comentario. lindo. Un comentario solo que sí, vemos Dígame. que El Salvador sigue trabajando para manutención de bajo riesgo asociado a introducción de polio. Entonces eso es muy importante. Todos los actores de la salud pública, enfermeros, agentes de salud y la población tienen que estar juntas en el proceso. Perfecto. Gracias. Ok, Gustavo nos dice, buenas tardes. En El Salvador, el laboratorio de polio está muy comprometido en la vigilancia epidemiológica, brindando su aporte oportunamente para fortalecer la respuesta nacional. Es otro comentario acerca del laboratorio, de cómo están llevando también ellos la vigilancia. Idalia de Sánchez, excelente ponencia. Tengo dos preguntas. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que podrían facilitar la reintroducción de la poliomielitis en regiones donde se ha erradicado y cómo puede ser mitigado? Comencé con la primera, después le leo la segunda. Claro. Bueno, la más importante es la cobertura vacunal. Esa es la principal. El control de entrada de personas de países donde se tienen zonas endémicas o de regiones donde hay el virus derivado vacunal circulando también. Entonces, de las zonas de brote, el sistema nacional tiene que estar pensando en eso para la información de las vacunas de las personas que entran en Brasil, perdón, en El Salvador.
Acá en Brasil lo que hacemos es cuando no tiene el estatus de la vacuna, los viajeros también reciben una dosis de la vacuna en principio en la entrada. Entonces eso a veces es un tema que se permite mitigar la posibilidad de entrada del virus en el país. Entonces aún no estamos logrando, a pesar de recibir muchas personas de afuera, pero para mí el principal es mantener la población local con los más altos niveles de vacuna y seguramente tener stock de la vacuna oral para la posibilidad de un brote o de una entrada de un virus de afuera. Perfecto, gracias, doctor. Sí, eso prácticamente está contestando también la siguiente pregunta que nos hacía Idalia. ¿Qué tan efectivas son las estrategias de vigilancia epidemiológicas actuales en la identificación y control de casos de poliomielitis? ¿Y qué mejoras serían necesarias para optimizar su respuesta? Bueno, lo que para el punto de vista de vigilancia, lo más importante es justamente la identificación del caso. Entonces eso pasa por el tema de la educación del profesional de salud de todos lados, ahí digo de toda la zona, y justamente también de la población. Tienen que acompañar informes muy importantes y precisos, sencillos, para que se pueda identificar lo más rápido posible los casos sospechosos. Claro que el laboratorio ya está esperando eso, están preparados para responder. Y las acciones vienen de ahí. Tenemos que hacer la identificación del caso lo más rápido posible. Y ahí se puede mitigar con todo lo demás, de las vacunas y de la estrategia, ¿no? De contención del brote. Eso es lo más importante. Gracias, doctor Eduardo Bolotao. Una pregunta que me hacen aquí a por verso, ya me la están haciendo, pero por otros medios todavía. Nos Perfecto. había mencionado sobre la parte de laboratorio y toda la parte epidemiológica, pero hoy nos la hace un profesional clínico. ¿Cómo detectaríamos o sospecharíamos polio en aquellos pacientes que todavía no llegan a parálisis flácida, que para poder detectar, Eh, perdón? es, eso es bastante complicado. Es bastante complicado. Los casos asintomáticos o en aquellos que tienen la vacuna inactivada, es muy difícil. No tenemos este problema con adultos y justamente las personas que vienen de zonas. Ahí lo más importante es saber el estatus vacunal. Pero si hay un caso, la gran mayoría va a entrar como una gastroenteritis normal. Correcto. Eso es un tema que se puede asociar. Si tiene algún otro dato epidemiológico, no solamente de los síntomas, que pueda pensar, no, viajó, es viajero, y este país tiene casos, hay que sospechar de esto también. Pero seguramente la pregunta si es un viajero es para muchas enfermedades, para dengue, para fiebre amarilla. Eso tiene que ser una rutina para el médico, entender que viajar hoy es el principal sistema de introducción de enfermedades en el país. No esperamos más que venga de un animal, de un pájaro, viene por avión. Está a 30 horas de China, antes de desarrollar los primeros síntomas, ya está en El Salvador, ya está en Brasil. Entonces, eso es muy complicado para el clínico de verdad, pero los casos que vienen es justamente el dolor del cuello, la gastroenteritis, puede justamente asociar o un Guillain-Barré, algo que sospeche para eso, pero tiene que asociar muchos datos para justamente pedir la prueba. Y no hay un problema en pedir la prueba. No es demasiado hacer la prueba. Nosotros en laboratorio estamos muy felices en encontrar los negativos, de verdad. Ok, Pero gracias. ¿por qué hicimos la prueba? Entonces precisamos de que no mínimamente sea sospechoso, el laboratorio va a lograr hacerlo. Entonces, mismo en casos asintomáticos, hay cómo aislar el virus. Gracias, doctor. Nos hacen unos comentarios. Y una Eh, prueba, perdón, Mande. una cosa que es muy importante, la OMS y la PAJO, es hacer la recombinación de la vigilancia ambiental también. Eso puede permitir
anticipar los casos. Entonces, si la parte ambiental detecta un virus en la parte ambiental, la parte médica, clínica, ya puede estar con una mirada más focada para eso. Mira, tenemos casos en la parte ambiental. Seguramente puede haber casos circulando por acá. Y ahí sí se puede hacer la búsqueda, no solamente por casos típicos de parálisis, pero sí con gastroenteritis en niños. Muchas gracias. Los siguientes comentarios. N- Nardi Ramírez. Nandi Ramírez. Excelente ponencia. Gracias por compartir sus conocimientos, doctor. Rosy Jiménez nos dice Gracias. también, y nos hace un buen comentario. Dice que el país cuenta con una reciente actualización a los lineamientos técnicos, de los cuales ya fueron socializados para todo el personal del Sistema Nacional Integrado de Salud para lograr la oportunidad en la detección y ejecución de acciones de control, ahí de los que le están poniendo. Y le dicen aquí, un saludo especial desde la Dirección de Epidemiología e Inmunizaciones, que trabajamos de la mano en conjunto con los niveles locales y el Laboratorio Nacional de Salud Pública, que le mandan estos saludos. Eso es Y muy fundamental, esa interacción entre los diferentes actores, desde el más bajo nivel, el municipio, hasta la dirección del Ministerio de la Salud, es lo que necesitamos de verdad. gracias. Tengo una pregunta, doctor. Usted en el mapa, y fue muy interesante cómo mostró el score de puntuación que aparece internacionalmente con El Salvador de 25, pero teníamos prácticamente a Guatemala en amarillo y teníamos a Panamá en rojo. ¿Cuáles son los factores que ustedes han identificado, que han podido, pues, según las investigaciones que han hecho, que estos países aparezcan en rojo y en amarillo? Solo lo mencionó que era muy complicado, pero puntualmente, ¿cuál sería su observación en esto? Algunos no tienen, no atienden a algunos sistemas de diagnóstico en el plazo o la búsqueda de algunos países no tiene la parálisis flácida como una notificación obligatoria. No sé si es exactamente el tema, pero eso aumenta el riesgo de reintroducción o de surgir casos así. Perfecto. Sí, llamaba la atención porque Panamá es un gran hub, un gran Es hub. Estamos hablando y ahora que nuestro país se ha convertido también ya en un hub todavía donde estamos esperando ahorita para las festividades, muchos visitantes extranjeros. Entonces, si Panamá, que lo tenemos a 2 horas, no como China, a 2 horas y es el gran hub, llama mucho la atención eso, pero ya hemos visto por los comentarios y lo que se ha llevado a cabo en el país, tanto con epidemiología, el Laboratorio Nacional y todo el sistema, que está ya en las alertas para poder hacer. exactamente. Ese es el tema de Panamá, que recibe gente de tanto América del Norte, América del Sur, pero vemos eso, la entrada de brotes no es de muestras, principalmente de derivados de la vacuna, ha entrado en Canadá, Estados Unidos, España, países que tienen un sistema muy cerrado, pero sí la posibilidad de entrar. No es algo imposible, impensable. Al revés, tenemos que pensar que sí es posible para contener y estar alerta para eso, atentos a todo eso. Ok. Como última pregunta, doctor, en vista de todo lo que ha pasado a través del COVID-19 y usted lo mencionó a través de los grupos antivacunas, ¿qué mensaje nos dejaría ahorita para poder contrarrestar esto? Porque ya que en redes sociales estos grupos, pues, a raíz del COVID, como usted lo mencionó, han crecido. ¿Qué mensaje nos dejaría? La mensaje es que los resultados de la vacunación para polio presenta lo principal. Vimos las reducciones, son reales, son datos reales. Hoy vemos que aún tenemos personas con secuelas de la enfermedad, pero hoy seguramente ya puede tener casi que 100% de los niños del país, El Salvador, caminando tranquilamente con la vacuna, no sin la vacuna. Entonces, para sarampión, para polio, cada estrategia, como fue SARS-CoV-2, si hoy tuviéramos, por ejemplo, la Omicron sin la vacunación, el desastre habría sido inimaginable, inimaginable. Entonces, pasamos por la Omicron con vacunación. Entonces, eso es un resultado que es irrefutable. Es un adivento médico, como un remedio. Es un remedio. La vacuna es un adivento médico fundamental
para nosotros que tenemos hoy la seguridad de poder caminar. Un ejemplo de eso es, mi abuelo tuvo 16 hermanos, 8 fallecieron antes de los 7 años de edad. Estamos hablando de 2 generaciones atrás, donde no había vacunación para casi nada. Y hoy ya podemos la seguridad de tener 2 hijos con seguridad. Entonces las vacunas tienen un resultado muy importante. No tenemos cómo no mirar eso y pensar que estas personas están completamente equivocadas en postar noticias que no tienen como la información falsa. El tema no es el desconocimiento, es la mala información proposital. Correcto. Están haciendo a propósito. Y una cosa mala es mucho más fácil do que una cosa buena. Entonces, creo que el mensaje es, siga vacunando con tranquilidad. Usted hoy camina porque se vacunó.